Seguimos analizando los subtemas del bloque 2, que se titula De la Reforma a la República Restaurada. Corresponde revisar la segunda parte del subtema La Revolución de Ayutla. Inicialmente vimos las causas y la situación que atravesaba el país en esa época, además de la problemática que existía entre el grupo conservador y el liberal. En este caso, el grupo conservador estaba al poder y su presidente era Antonio López de Santana, del cual nos dicen que hizo una serie de atropellos a los derechos de la población. Analizaremos un poco el plan elaborado en esta revolución. Continuemos con la lectura. Nos ubicamos en el año de 1855. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Con base en el plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Recordemos que él pertenecía al grupo liberal. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo del gobierno liberal. El plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes. El primero, se desconocía a Antonio López de Santana y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo aquel que se opusiera al plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. También convocaba la formación de un Congreso Constituyente. Aquí tenemos unas imágenes de Juan Álvarez, que ocupó la presidencia provisionalmente, y posteriormente, con unas elecciones, Ignacio Comonfort. En la página 53 del lado derecho tenemos el manuscrito del plan de Ayutla. Como es una imagen poco legible, del lado izquierdo nos aparece la información transcrita. Vamos a darle lectura. Que la permanencia de Antonio López de Santana en el poder es un amago. Amago se refiere a una amenaza constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo, bajo su gobierno se han hollado significa pisoteado, las garantías individuales. Los puntos suspensivos nos indican que hay texto que le precede pero que no fue transcrito. Lo mismo sucede aquí. Que los mexicanos se hallan en el peligro inminente de ser subyugados, se refiere a ser sometidos o dominados por la fuerza de un poder absoluto. Recordemos que se nombró Alteza Serenísima, ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron los destinos de la patria, porque era presidente, que solo ha venido a oprimir a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, costosas. Una de ellas, recuerden que fue el impuesto sobre ventana que tuviera una casa, sin consideración a la pobreza general, empleándose su producto en gastos superfluos, gastos que no eran necesarios, y formar la fortuna, como en otra época, de unos cuantos favoritos. Como ha sido común en la historia del país, el grupo dominante busca enriquecerse, que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella. Este es el territorio de la Mesilla, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria. Los mexicanos que vivían en la Mesilla pasaron a ser extranjeros ya que el territorio fue vendido a Estados Unidos y a partir de ahí perteneció a Estados Unidos. También tuvieron que haber contestado estas preguntas. Aquí les presento una manera en que pudieron haber escrito la información de la actividad. El plan de Ayutla tenía 3 puntos que el libro resalta. El primero es que no se reconoce a Antonio López de Santana como presidente ni a los gobernantes que se opusieran al plan. Se consideraba como enemigo de la independencia nacional a los que no estuvieran de acuerdo con este plan. También se quería formar un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Primera pregunta, ¿qué grupo político lo elaboró? En este caso, fue el grupo liberal. El conservador era a quien se atacaba. ¿Qué se reclamaba en el plan y por qué? Era un reclamo al grupo opositor, el grupo de los conservadores, donde se manifiestan los atropellos a las libertades que estos hacían a la población por las decisiones que tomaba el gobierno de Antonio López de Santa Anna. La tercera pregunta dice, ¿por qué consideras que era necesaria una nueva constitución? Recuerden que el plan de Ayutla buscaba la conformación de un Congreso Constituyente. Una posible respuesta es que los tiempos y problemáticas iban cambiando. El México independiente iba evolucionando y también tenía nuevas necesidades. Por eso era necesario regular las anomalías a los derechos que se habían detectado o que se estaban haciendo en esa época. Hasta aquí la revisión del subtema.